Ahora, Agustín Echevarne, director general de Fundación Libertad y Progreso, economista, especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Invitado por nuestros amigos de la Asociación Civil Río Paraná, vino a dar una charla a la Bolsa de Comercio de Santa Fe y con él conversamos. Bueno, muy bien, Agustín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí contigo. Bueno, interesantísima charla. A ver, ¿en qué etapa estamos del proceso, mire lo que le pregunto, evolutivo de la humanidad? ¿Y hacia dónde vamos, digamos, en 10, 15 años? ¿Qué es la expectativa de vida que tengo? Tengo 62. Yo tengo 60, así que estamos por ahí. Bueno, yo creo que estamos en un momento de una aceleración de la tecnología enorme y estamos en un momento de la explosión de la inteligencia artificial, el momento donde la robótica, la biogenética va a cambiar la humanidad completa en 15 años. O sea, dentro de 15 años, el cambio es tan rápido que dentro de 15 años va a ser un mundo muy diferente del actual, donde las habilidades que necesitas para trabajar y demás van a ser distintas, donde vas a necesitar mucho más imaginación, creatividad, empatía, desarrollar la meditación, una cantidad de herramientas que hoy en las escuelas no las estamos enseñando, ¿no? Y estamos matando el principal modo o motor de la educación, que es la curiosidad. Por eso hay que hacer una revolución educativa, que era el motivo de la charla. Claro, eso es lo que yo le prestaba atención, por supuesto que fue el motivo de su charla. Todo el mundo piensa quién será el ministro de Economía de Bullrich, de Milei. Bueno, de más allá sabemos que es él o no, pero nadie se pregunta quién será el ministro de Educación. Bueno, sí, yo sí me pregunto, y que en realidad puede ser no un ministro, sino una persona que se dedica al tema de la educación. Probablemente, por ejemplo, hay uno de los candidatos, que es Javier Milei, que tiene un ministerio de capital humano. Y entonces tienes un secretario de educación, que hoy sería Martín Krause, que es el que, si ganara Javier Milei, que pareciera que está primero en las encuestas. Y esa persona participa de estas ideas, de que hay que hacer una revolución educativa en Argentina, que significaría dar mucho más libertad a los maestros, a las comunidades educativas, es decir, a cada escuela, con los padres que tienen que acercarse a la escuela. Un desafío que no es solo de un secretario o un ministro, es un desafío de la sociedad argentina. Es un desafío de recuperar el rol de los padres en la educación. Y ese desafío te permitiría tener más libertad para decidir los padres, para decidir a dónde van a mandar a sus hijos. Y esa es la idea del voucher, que solamente funciona en las principales ciudades y no es una solución definitiva, pero sí es una herramienta interesante. Pero lo definitivo, lo crucial, lo importante es devolver la libertad, enseñar con libertad y responsabilidad, y enseñar qué significa la libertad. Y eso se ha perdido mucho en nuestras escuelas, y creo que ese es el desafío, un cambio grande en la educación, con libertad, como les decía, para las comunidades educativas, para los maestros y también para los niños. Y las currículas, no tiene que haber una currícula oficial para todo el mundo igual, sino que tiene que haber múltiples currículas que cada alumno puede ir tomando e incluso puede desarrollar su propia currícula. Ahora bien, ¿cómo era la currícula cuando estudiaba usted, cuando estudiaba yo, y por qué somos lo que somos? La currícula era muy rígida. Siempre no podíamos tomar decisiones sobre qué materia... Perdón, cuando yo digo somos lo que somos, porque yo también comparto ideas de la libertad, de la independencia, no del individualismo, que es otra cosa, pero sí del libre albedrío bien manejado, a pesar de que me crié en los años 60, 70, cuando empecé a ir a la escuela primaria, a la secundaria, con encima del proceso militar, con esa currícula tan rígida. ¿Y qué nos pasó? ¿Fuimos ávidos lectores? Bueno, sí, la lectura, claramente, los que somos sabios lectores hemos encontrado algún espacio diferente y vas encontrando afinidades. ¿Viste? Cuando lees, hay ciertos autores que te producen una afinidad inmediatamente. Por ejemplo, yo estudiaba economía en la UBA, y en la UBA había un predominio de los keynesianos. Y sin embargo, cuando leía a Milton Friedman, tenía una afinidad natural con ese pensamiento y empecé a descubrir algunas cosas. Ahora, algunos autores los encontré una vez que terminé la universidad. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi. Y cuando lo leí, no podía creer que nadie me lo había dado. En mis 12 años de colegio y en mis 5 años de universidad, nadie me había hablado de Juan Bautista Alberdi. Tal vez un profesor lo había nombrado, pero nadie me lo había dado como el principal pensador argentino, por ejemplo. Me hubieran dicho eso, me hubiese picado la curiosidad.
Cuápate es el principal pensador argentino y no lo conozco. O sea, y me puse a leerlo. Y hoy tengo la biblioteca entera con todos los libros de Alberdi, que los vengo leyendo y releyendo. Y encontré un libro maravilloso que lo recomiendo siempre, es el Sistema Económico y Rentístico para la Confederación Argentina. Una maravilla. Explica la Constitución, cada artículo, y explica el sistema económico que tiene incorporado y que prohibía la entrada del socialismo y del mercantilismo, que es lo que tenemos hoy, un socialismo y mercantilismo. Eso está prohibido en la Constitución de Alberdi, de Gorostiaga y demás, que se firmó acá en Santa Fe. Entonces hay que entender que nos han matado, nos han sacado una parte esencial de la cultura argentina. Nos han sacado la cultura de la libertad, que es esencial a la Argentina, porque la Argentina es producto de las ideas de la libertad. Si no, hubiéramos seguido siendo parte de España. Volvemos a escuchar a Agustín Echevarne, director general de Fundación Libertad y Progreso, economista, especializado en desarrollo económico, comercialización. Ahí viene la placa ustedes, ¿no? Comercialización estratégica y mercados internacionales. Lo invitó la Asociación Civil Río Paraná y con él conversamos. Cuando alguien dice que el pueblo ahora el 22 de octubre va a votar ¿un cambio a qué? ¿De qué? ¿Para qué? Bueno, Argentina tiene un sistema económico absolutamente fracasado, pero un sistema cultural absolutamente fracasado. Entonces el cambio tendría que ser un cambio muy profundo. Y yo creo que ese cambio lo está representando hoy Javier Milei, porque él está hablando de las ideas de nuestros padres fundadores. Él está en sintonía con las ideas de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Eso está en sintonía con la idea de que cada individuo es una persona maravillosa y por eso hay derechos individuales, porque es el derecho de cada persona. El individualismo es reconocer que cada persona es un ser humano que tiene derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada. Y eso lo explica permanentemente Javier y que no lo han hecho los demás. Entonces me parece que hay una revolución importante en el pensamiento y creo que hay un cambio cultural que se está dando en Argentina. Una cosa maravillosa que pasó ahora, por ejemplo, en Salta, en San Antonio de los Cobres, un pequeño pueblo en el norte de Salta, y tenés allí un chico que dice: lo voy a votar a Javier Milei porque tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Ese es un cambio inmenso. No estoy esperando que me dé la solución un político, que sería una cosa aberrante, esperar que los políticos te den soluciones. ¿Por qué? Cada uno va buscando su propio interés. Entonces creer que el político te va a encontrar tus soluciones es un error. Uno tiene que controlar a los políticos. Uno tiene que buscar que los políticos sean servidores públicos. Pero está clarísimo, mirá lo que está pasando con señores como Insaurralde y te das cuenta que lo que están buscando es otra cosa. Están buscando su propio interés. Y esa contradicción entre el propio interés del político y el interés de cada individuo es lo que te hace recuperar lo que se dejó de enseñar en nuestras escuelas, que la soberanía no es la soberanía nacional. La soberanía está en el individuo, en cada uno. Que cada individuo es soberano y por lo tanto nadie puede aplastar al individuo. Creo que eso lo hemos perdido y ese es el verdadero cambio que tenemos que recuperar. Ahora, ¿y por qué los progresistas también acusan a Patricia Bullrich de ser liberal? Bueno, Patricia Bullrich tiene muchas cosas de liberal, muchas cosas en las que coincidimos, pero tal vez no ha estudiado en profundidad estas ideas, ¿no? Como sí lo ha hecho tal vez Javier Milei. Pero yo voté a Patricia en las elecciones, por ejemplo, en relación a Larreta, porque Patricia me parece que representaba un cambio importante en Argentina, pero tal vez es más profundo el cambio que representa Javier Milei. Pero son de estilos distintos también por otros temas, porque no es solamente las ideas, sino también son los equipos que tenés, son cuánto contás para poder hacer el cambio, es decir, cuántos senadores, cuántos diputados, cuántos gobernadores, cómo es tu estilo de personal. Hay un montón de cosas que influyen cuando uno decide que finalmente estamos optando entre lo que hay, entre los políticos que existen. Y no existen los políticos perfectos porque no existe la persona perfecta. Entonces uno sabe que todos tenemos defectos y por supuesto los políticos tienen defectos. Y algunos tienen defectos más exagerados y demás, pero eso es lo normal. Entonces lo que yo privilegio en este caso es este renacer de las ideas de la libertad, que creo que son muy importantes, aun si después en el gobierno tiene un montón de problemas, porque Argentina se enfrenta a una tormenta tremenda y va a ser muy difícil gobernar a Argentina en los próximos años.